Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del ciclo de conferencias Astrobiología para Todos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis José Delalle Arredondo. Entonces le voy a dar paso aquí. Y nos acompaña también el doctor Lorenzo Holguín para la emisión de esta conferencia más, como parte de esta serie de conferencias. Bienvenidos, Luis, bienvenido, Lorenzo. Gracias, Sandra, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Pues antes de comenzar, me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Delalle. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de licenciatura y doctorado bajo la dirección del doctor Antonio Lascano. Su tesis doctoral versó sobre la naturaleza del último ancestro común de los seres vivos y la evolución temprana de la vida en la Tierra. Posteriormente realizó un postdoctorado en la Universidad de Valencia, España, en el Instituto Canaviles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, en donde estudió la genómica evolutiva de bacterias endosimbiontes de insectos como modelos de células mínimas. Desde el 2010 dirige el grupo de genómica evolutiva en el CIMBESTAF Irapuato y actualmente es director de la unidad de genómica avanzada del CIMBESTAF. Está interesado en el estudio de la evolución biológica. Entre sus logros principales se encuentra el haber demostrado en el 2008 que los genes en las bacterias se pueden originar de novo a partir de DNA no codificante, es decir, mediante mutación espontánea. Imparte regularmente las materias de evolución molecular y bioinformática. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y ha publicado una diversidad de artículos sobre la genómica evolutiva de virus, procariontes y eucariontes. Le interesa entender el fenómeno de la vida en un contexto cósmico. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? ¿Cuán fácil es que la vida se origine en otros planetas? ¿Qué similitudes y diferencias tendrían los seres vivos de otros planetas con los de la Tierra? ¿Cómo podemos definir a la vida? Y pues me imagino que parte de estas preguntas las abordará durante la conferencia de hoy. Y la conferencia de hoy lleva por título La naturaleza inacabada de Luca. Entonces, pues sin más, por favor, Luis, te pediría que nos compartas tu conferencia. Entonces, pues doy paso a tu presentación y nosotros te dejamos el escenario. Bienvenido nuevamente y muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Sandra, por la presentación y por la invitación. De veras me da mucho gusto estar aquí con la comunidad de SOMA, pues para platicarles, ¿no? Para hablar de un tema con el cual trabajé en el doctorado y pues desde entonces me ha acompañado, ¿no? Y recurrentemente regresa a mí, ¿no? Que es el tema acerca de la naturaleza del último ancestro común de todos los seres vivos, ¿no? Ahora bien, pues el título de la plática es La naturaleza inacabada de Luca, ¿no? Debo de decir que este título surge de un libro de Francisco Ayala, biólogo evolutivo español. Tiene un libro que se llama así, La naturaleza inacabada. Y es un libro muy bonito porque habla acerca de la evolución de los seres vivos, ¿no? Tenemos normalmente, bueno, si no estás empapado en el área de evolución, pues se tiene la idea como de que la naturaleza ya es así, ¿no? Sin embargo, el título del libro es muy sugerente porque quiere decir que, bueno, ¿no? La naturaleza se sigue transformando, ¿no? Ahora bien, en esta ocasión, el título de la plática se refiere a que, pues, no hemos terminado de conocer cómo era el último ancestro común de los seres vivos y de hecho es probable que no terminemos de conocerlo nunca porque, bueno, existió hace miles de millones de años y lo que podemos hacer son inferencias de su naturaleza, ¿no? Y pues de eso les voy a platicar el día de hoy. Entonces, me traje esta diapositiva de la increíble Lynn Margulis, en donde pues ella reflexiona acerca de lo que los biólogos evolutivos hacemos, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, pues que los biólogos evolutivos estamos en un predicamento, al igual que los historiadores, porque solamente podemos presentar argumentos basados en evidencia, suponiendo que de las distintas secuencias históricas posibles, ¿no? que dieron origen a los seres vivos, que han ocurrido en la evolución, pues una es más probable que otra, una es una descripción más correcta que otra, ¿no? Entonces, claro, la inferencia de la naturaleza del último ancestro común
pues tiene esta característica, ¿no? Solamente podemos sugerir que tales reconstrucciones son más probables que otras, ¿no? Pero a ciencia cierta no lo podemos saber, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista este carácter de las ciencias históricas, ¿no? Y la biología evolutiva como una parte de las ciencias históricas, ¿no? Entonces, bueno, para inferir la naturaleza del último ancestro común, para entender cómo surgieron los seres vivos en la Tierra, pues tenemos como dos aproximaciones principales, ¿no? Un lado es la aproximación desde la química prebiótica, para tratar de entender cómo esta química dio origen a los seres vivos, y la otra aproximación es ir desde la biología actual hacia el pasado, ¿no? Y entonces, de esta manera, tratar de reconstruir etapas tempranas de la evolución de la vida en la Tierra. La nubecita que vemos, pues representa como nuestro desconocimiento acerca de los primeros seres vivos, lo que tratamos de conocer, y abajo pues vemos la flecha del tiempo, ¿no? Y entonces, de un lado tenemos el origen de la vida, y del otro lado tenemos el último ancestro común de los seres vivos. Bueno, los biólogos, para tratar de entender la naturaleza de LUCA, del último ancestro común de los seres vivos, pues utilizamos esta aproximación a partir de comparar a los seres vivos actuales y a través de esta comparación poder inferir las características del ancestro, ¿no? Entonces, pues vemos esta diapositiva que seguramente la hemos visto desde la primaria, ¿no? En donde vemos las extremidades de estos mamíferos, vemos los huesos que conforman las extremidades, y los huesos están coloreados de acuerdo a su homología, ¿no? Entonces, podemos reconocer los mismos huesos en los distintos mamíferos en las mismas posiciones relativas. Y gracias a ello podemos inferir con bastante seguridad que el ancestro de estos mamíferos pues tenía estos huesos, ¿no? Y en estas posiciones relativas, ¿no? ¿Para qué lo usaba? Bueno, pues ese es otro tema, pero sí podemos inferir gracias a la homología que el ancestro tenía estos huesos. Y entonces, esto es a nivel macroscópico y hacemos lo mismo, pero a nivel molecular, para tratar de entender qué genes y qué características tenía el ancestro común universal. Pero, ¿cuándo surge la idea del ancestro común? Bueno, pues la idea del ancestro común universal la podemos rastrear a Darwin, en donde en El origen de las especies, pues hace una serie de reflexiones para decir, bueno, yo encuentro ciertas similitudes entre plantas y animales y veo que los mismos venenos que afectan a los animales afectan a las plantas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues yo intuyo que todos los seres vivos que han existido en la Tierra, pues descienden de una sola forma primordial, ¿no? Es decir, su teoría de la ancestría común llevada, pues digamos, al extremo, implica que todos los seres vivos, pues descendemos en última instancia de un ancestro común universal. Y esta idea es tan importante para la teoría de Darwin que, de hecho, pues el único dibujo, la única imagen que hay en El origen de las especies, pues es esta imagen que estamos viendo, en donde pues ejemplifica, ¿no? Muestra pues esta teoría de evolución a partir de ancestros comunes, ¿no? Y entonces vemos cómo las distintas especies, que las tenemos en la parte superior de la imagen, que son las especies actuales, pues han evolucionado a través, por divergencia de ancestros comunes, ¿no? Y los ancestros comunes pues están en la base de la figura, ¿no? Entonces, la teoría de la ancestría común forma una parte muy importante de la teoría darwinista de la evolución. Y entonces, pues si dibujamos una flecha en el tiempo, para ir hablando de cómo vamos entendiendo la naturaleza del último ancestro común, pues tenemos ahí la publicación del origen de las especies en 1859 por Darwin, en donde propone esta idea de un ancestro universal. Sin embargo, no se pudo hacer investigación sobre la naturaleza de LUCA hasta que pues tuvimos un conocimiento más profundo de la naturaleza molecular de la vida. Y entonces,
pues me traigo aquí esta famosísima imagen de Rosalind Franklin y Watson y Crick, con el artículo de Watson y Crick que publicaron en la revista Nature, donde demuestran la estructura del DNA, ¿no? Ahí en un dibujo muy bonito, en el lado izquierdo de la imagen. Y es a partir de este conocimiento que es posible empezar a inferir cosas de la evolución molecular, ¿no? En particular, también hubo una serie de avances importantes en el conocimiento de las proteínas, y entonces tengo aquí a Frederick Sanger, que fue el primero que desarrolló una técnica para conocer la estructura primaria de las proteínas, y después hizo otra técnica para conocer la estructura primaria de los ácidos nucleicos, y por ambas técnicas, por ambos avances le dieron un premio Nobel. Entonces recibió 2 premios Nobel, ¿no? Y siempre digo que desde entonces tuvo esa cara de felicidad, ¿no? Quien recibe 2 veces un premio Nobel, ¿no? Y bueno, entonces Sanger empieza a conocer la estructura primaria de las proteínas, y empieza a compararlas, ¿no? Empieza a comparar las proteínas, al igual que pudimos comparar, digamos, los huesos de las extremidades de los mamíferos. Pues Sanger comienza a comparar las proteínas y empieza a hacer algunas inferencias evolutivas y funcionales a partir de la comparación de estas proteínas, ¿no? Bueno, Sanger no fue el único. También por aquellas épocas, Emil Zuckerkandl y Linus Pauling, Zuckerkandl era alumno de Pauling, también dieron inicio a la disciplina de la evolución molecular, ¿no? Entonces publicaron una serie de artículos en donde propusieron, por allá de los 60s del siglo pasado, en donde propusieron que pues las moléculas, en particular las proteínas y los ácidos nucleicos, pueden utilizarse para inferir el pasado, ¿no? Son documentos históricos, ¿no? Y entonces, con la publicación de estos artículos, ellos dan origen a la disciplina de la evolución molecular. Ahora, la historia de estos artículos es muy bonita porque son artículos que no estuvieron sujetos a revisión por pares, ¿no? Son artículos que le encargaron a Pauling para un número especial, para la celebración de un bioquímico famoso, y pues no estuvieron sujetos a revisión por pares. Y Pauling en particular, pues le encargó la escritura de los artículos a Zuckerkandl, a su alumno, y sí le dijo, mira, quiero que estos artículos sean revolucionarios, ¿no? Y entonces, pues Zuckerkandl echó mano de su creatividad científica y entonces propuso esta idea de las moléculas como documentos históricos, y entre ellos, pues propusieron también la idea del reloj molecular. Y entonces, pues me parece que es una lección muy importante para los científicos, que bueno, pues tal vez la revisión por pares no sea siempre pues lo óptimo. A veces hay que dejar echar a andar la creatividad, ¿no? Y esto pues nos puede llegar a sorprender, ¿no? Entonces, en aquellas épocas empezó a explotar esta idea de las moléculas como documentos históricos, y se empezaron a construir árboles evolutivos de las proteínas, ¿no? Y entonces vemos aquí uno de los primeros árboles evolutivos por Margoliouth. Y la ventaja de hacer árboles evolutivos a partir de moléculas es que pues puedo yo comparar seres vivos que morfológicamente son muy distintos, y entonces puedo estudiar la evolución de muchos seres vivos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces vean en este árbol evolutivo cómo tenemos especies que morfológicamente son tan diferentes, como por ejemplo el humano, el caballo, el canguro, ¿no? El pingüino, el atún, pero también tenemos por ahí a una mosca, y tenemos a unos hongos, ¿no? Algunas levaduras, ¿no? Entonces podemos reconstruir la evolución, comenzar a reconstruir la evolución de seres vivos que morfológicamente son muy, muy dispares, ¿no? Entonces esto ofreció una ventana muy importante para los estudios de evolución. Por allá de los 70s hubo otra revolución muy importante, y aquí están los responsables de aquella revolución, que fueron Carl Woese y George Fox. George Fox era alumno de Carl Woese. Carl Woese era físico, George Fox no, biólogo me parece. Y ellos decidieron, pues, estudiar la evolución
de todos los seres vivos utilizando una molécula que estuviese conservada, que tuviera homólogos en todos los seres vivos. Y entonces decidieron estudiar el RNA ribosomal, ¿no? Y entonces vemos aquí una representación del RNA ribosomal, ¿no? Una representación de su estructura secundaria, que es esta molécula muy compleja que está en el corazón, digámoslo así, de todas las células, que se encarga de la síntesis de proteínas. Y ellos lo que hicieron, pues, fue con enzimas de restricción fragmentar esta molécula en pedacitos y luego, pues, correr estos pedacitos en un gel y ver el patrón de manchas que se generaban en estos geles y luego para distintos seres vivos y luego comparar estos patrones de manchas, ¿no? Y viendo qué tan distintos o qué tan similares son estos patrones de manchas entre los seres vivos, pues hicieron una matriz de diferencias y similitudes, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo aquí es esa matriz. En el artículo original, pues no tiene colores, los colores se los puse yo, pero el descubrimiento que hicieron fue que los seres vivos, en realidad, a este nivel muy básico, a este nivel molecular, los seres vivos, pues nos dividimos en tres grandes grupos, ¿no? En tres grupos principales. Los eucariontes, que en este caso se muestran en verde, las bacterias, que se muestran en azul, y lo que en aquel entonces se conocían como arqueobacterias, que las vemos en rojo, ¿no? Y entonces son tres grupos distintos de seres vivos, ¿no? Y entonces su gran descubrimiento fue el descubrimiento de las arqueobacterias, como un grupo evolutivamente distinto al de las bacterias y al de los eucariontes. Bueno, esta es una representación un poco más moderna de estos tres grupos, el de las bacterias, las arqueas y los eucariontes. Fíjense que en las bacterias pues está, por ejemplo, Escherichia coli, ¿no? Que a veces oímos de ella en las noticias. Están las cianobacterias también. En las arqueas hay unos nombres más exóticos, ¿no? Como Metanococcus yanashi o las halobacterias, ¿no? Que son estos procariontes que viven pues en condiciones ambientales extremas, algunos de ellos. Y luego, en los eucariontes tenemos por ahí a los hongos, animales y plantas, muy cerca unos de otros, o sea, a nivel molecular nos parecemos mucho estos tres grupos. Y luego una enorme diversidad de protistas, ¿no? De amibas, de algas, ¿no? Y de otros organismos eucariontes, muchos de ellos unicelulares, ¿no? Hay una enorme diversidad biológica que está relativamente poco explorada, ¿no? Y bueno, entonces, con esta concepción moderna del árbol de la vida, Wose y Fox propusieron la idea de que todos los seres vivos habíamos divergido de una entidad biológica primitiva a la que ellos denominaron el progenote. Y entonces lo pongo ahí en rojo en la base del árbol universal. Ahora, progenote, ¿no? Qué palabra tan curiosa, ¿no? El progenote, a los biólogos nos encanta inventar palabras para palabras asociadas a conceptos, ¿no? A conceptos biológicos. Y pues esta es una de estas palabras que están asociadas a una idea, ¿no? A una hipótesis. Y Wose y Fox definieron al progenote como una entidad primitiva, biológica, en donde la relación entre el fenotipo y el genotipo todavía no estaba bien establecida, ¿no? Esta fue la idea, y con ese parrafito tan pequeñito que está en la imagen, definieron qué era un progenote, ¿no? Entonces, es una idea muy interesante. Nos podemos imaginar esta entidad primitiva, hipotética, en donde fenotipo y genotipo aún no están muy separados unos de otros, ¿no? La relación todavía no es muy clara. La molécula del RNA pues cumple de alguna manera con estas características, porque por un lado la molécula de RNA puede funcionar como una molécula hereditaria, así como el DNA, nada más que el RNA pues es una molécula hereditaria en algunos virus, por ejemplo en el coronavirus, es la molécula de la herencia. Y por el otro lado también puede funcionar como fenotipo, porque la molécula de RNA pues puede llevar a cabo catálisis biológicas, puede llevar a cabo funciones enzimáticas, ¿no? Y entonces, de alguna manera es fenotipo también. Y entonces,
también por aquellos entonces de los años 80 se propuso la idea del mundo del RNA y se sugirió que tal vez la vida se originó a partir de moléculas de RNA que se sintetizaron de manera prebiótica, ¿no? Y entonces estas moléculas pues tendrían tanto la función de la herencia como la función fenotípica de la catálisis y estuvieran sujetas a evolución, ¿no? Fue una idea muy poderosa en los 80, ¿no? Bueno, y sigue siendo. Entonces, pues regresemos a nuestra flecha del tiempo para no perdernos en este mar de información. Y vamos a poner ahí una etiqueta en donde vemos que el progenote, la idea del progenote se propuso en los 70s y también esta visión de que los seres vivos en realidad nos dividimos en 3 grandes grupos, ¿no? En 3 grandes linajes, ¿no? Que son las bacterias, las arqueobacterias, como se conocían en aquel entonces, y los eucariontes, en particular el nucleocitoplasma, ¿no? Porque también las mitocondrias y los cloroplastos, pues Woese y Fox descubrieron que eran en realidad de origen bacteriano, ¿no? Y en la base de este árbol universal, pues estaba el progenote, esta entidad hipotética muy primitiva, ¿no? Entonces, este era el panorama por aquellas épocas, ¿no? Finales de los 70s, 80s. Un poco más adelante, otros investigadores, Walter Fitch y Upper, inventan otro concepto, que es el concepto del senancestro, y lo definen como el último ancestro común más reciente, el último ancestro común de todos los seres vivos que viven en la actualidad, ¿no? Y entonces podremos decir que este concepto del senancestro es equivalente a lo que hoy en día conocemos como LUCA, ¿no? Como el último ancestro común de todos los seres vivos. Y entonces tenemos un pequeño cambio de paradigma en donde en la base universal, pues en vez de tener progenotes, tenemos al senancestro, ¿no? Al último ancestro común de todos los seres vivos. Bueno. Pero bueno, sigue la pregunta de cuál de estos linajes es más antiguo que el otro, si las bacterias, las arqueas o los eucariontes son más antiguos, ¿no? O si los 3 evolucionaron al mismo tiempo de una única entidad primitiva. Bueno, ¿cómo poder resolver ese problema? Bueno, pues resulta ser que si miramos a los genes parálogos, a los genes que se han duplicado al interior de un genoma, y hacemos sus filogenias, pues vamos a ver que son filogenias que están en espejo, ¿no? Y entonces vemos a la filogenia en azul, que es un espejo de la filogenia en roja, ¿no? Y entonces podemos usar a la filogenia en azul para ponerle, digamos, la raíz evolutiva a la filogenia roja, y entonces de esa manera conocer cuál de los 3 linajes es más antiguo, ¿no? Esta idea fue puesta en práctica para ponerle raíz al árbol universal por Peter Gogarten, que también pues es uno de los investigadores más creativos, ¿no? y potentes en el campo de la evolución temprana de la vida. Y entonces él agarró un gen universalmente conservado, que es la ATP sintetasa, el gen que utilizamos para producir ATP, que es la moneda energética de básicamente todos los seres vivos, y utilizó este método para ponerle raíz al árbol universal. Y descubrió que pues la raíz del árbol universal está en las bacterias, ¿no? Y entonces sugirió que pues el último ancestro común pues probablemente tenía una naturaleza más bacteriana, ¿no? Y el progenote entonces estaría un poco más abajo en la evolución de la vida en la Tierra. Por aquel entonces todavía no se había secuenciado ningún genoma celular completamente y utilizando los genes, las bases de datos de genes que había por aquel entonces, 3 investigadores, Lascano, Fox y Oro, pues se pusieron a buscar genes homólogos que estuvieran en arqueas, bacterias y eucariontes y encontraron una cierta colección de genes homólogos, entre las cuales había también algunos genes de proteínas del metabolismo, etcétera. Y entonces, basados en esta reconstrucción fragmentaria, propusieron que el último ancestro común pues no era un progenote, sino que ya era más complejo, ¿no? Que era similar en complejidad a una bacteria actual, ¿no? Bueno, y entonces pues tenemos ahí esta idea de que el último ancestro común pues era más complicado que un progenote. Entonces los progenotes sí existieron,
pues debieron de haber sido más antiguos todavía, ¿no? Que el último ancestro común de los seres vivos. Bueno, en los 90s, Woese propone formalmente su sistema de clasificación y dice, pues el árbol de la vida, el árbol universal, tiene esta estructura. Tenemos bacterias, por un lado, que son las más antiguas, y por el otro lado tenemos a las arqueas y a los eucariontes, que son grupos hermanos, ¿no? Y las arqueas además se dividen en dos, ¿no? En crenarqueotas y en euriarqueotas, ¿no? Y entonces, pues era el paradigma en los 90s, ¿no? Como que esta es la estructura del árbol universal. Aquello que Darwin en algún momento se imaginó y dijo, bueno, pues debe de existir un árbol universal, un árbol que nos una a todos los seres vivos en una sola estructura de ancestros y descendientes, pues entonces Woese publica un artículo y dice, pues ya lo conocemos, ¿no? Ese sueño de Darwin, ya sabemos cuál es, ¿no? Y dice, este es el sueño de Darwin, ¿no? Esto que imaginó Darwin, ¿no? Bueno, todo era, digamos, todos éramos muy felices, vivíamos bajo este paradigma, todo era ya, digamos, seguro y conocido, cuando en el 95 se publica el primer genoma completamente secuenciado de una bacteria. Y entonces este fue de una bacteria que es Haemophilus influenza, que es la bacteria que crece en algunas ocasiones en los estómagos, ¿no? de las personas, ¿no? Y bueno, se secuenció este genoma y se empezaron a secuenciar algunos genomas más. Y entonces, digamos que la biología entra en la era de la genómica, ¿no? Y entonces, pues es un montón de información evolutiva que podemos, los biólogos moleculares evolutivos, podemos estudiar. Y nos pusimos a estudiar. Y lo primero que se hizo, una vez que hubo dos genomas celulares completamente secuenciados, el de Haemophilus influenza y el de otra bacteria con un genoma muy pequeñito que se llama Mycoplasma genitalium, pues lo que hicieron los biólogos es lo que siempre hacemos los biólogos, que es comparar, ¿no? Pero claro, en vez de comparar patas y huesos, pues aquí comparamos genomas. Y este fue un trabajo de Mushegian y Koonin, por ahí del 96. Comparan estos genomas y buscan a los genes homólogos y se encuentran, pues, de 400 y 600 genes que tenían estos genomas, más o menos, pues encuentran que hay 256 genes homólogos, ¿no? Y entonces dicen, pues esto probablemente representa una célula mínima y probablemente representa también el genoma del último ancestro común de los seres vivos. Comparan este dataset contra los genes que se conocían de los eucariontes y de las arqueas, y como no encuentran una DNA polimerasa conservada, dicen probablemente el último ancestro común tenía un genoma de RNA. Pero si tenía un genoma de RNA, entonces no podía haber sido tan complejo como una bacteria, ¿no? Y entonces ellos sugieren que era una entidad pues más primitiva, más parecida a un progenote, ¿no? Y entonces empieza un debate en el campo de origen de la vida. Aquí está pues la propuesta de que el último ancestro común tenía un genoma de RNA y era pues relativamente más simple. Y otra cosa que empieza a suceder es que los biólogos pues empezamos a construir filogenias de los genes que se iban conociendo conforme se iban secuenciando genomas, ¿no? Y entonces, pues por esta época ya se habían secuenciado los genomas de varios, de 3 eucariontes, de varias arqueas y de muchas bacterias, ¿no? En verde, rojo y azul. Y pues resulta ser que no todos los genes se ajustan al paradigma, ¿no? Y entonces, pues vean, por ejemplo, que algunos genes, pues sí se ajustan al paradigma de los 3 dominios celulares, en donde las arqueas y bacterias y eucariontes son 3 grupos independientes, pero otros genes nos muestran a las arqueas, bacterias y eucariontes revueltos, ¿no? Y entonces, no como 3 grupos independientes, sino como pues un revoltijo ahí, ¿no? ¿Quién es más similar con quién? Y entonces, pues digamos que nadie sabía exactamente qué estaba pasando, no se sabía cómo interpretar estos datos porque pues no se ajustaban al paradigma, ¿no? Y por aquel entonces, con mi asesor de doctorado, pues nos preguntábamos si el pasado se había perdido, ¿no? Y entonces si ya no podíamos reconstruir las etapas tempranas de la evolución de la vida en la Tierra. Yo creo que el más asustado ahí era yo, porque entonces, pues probablemente no iba a poder acabar mi doctorado, ¿no? Y entonces teníamos, pues estábamos un poco asustados, yo en particular, de qué era lo que estaba pasando en realidad con la evolución de los genes, ¿no?
Bueno, por aquel entonces me tocó hacer una estancia de investigación en el laboratorio de Peter Gogarten. Aquí está Peter, por ahí estoy yo, con pelo, ¿no? Estaba mucho más joven y la chiquita de la foto es mi hija, que por aquel entonces pues era una niñita y ahorita pues ya tiene más de 27 años, ¿no? Entonces pues tiene algún tiempo de esta estancia, como se pueden imaginar, pero fue una estancia muy interesante porque justamente Peter se dedicaba a estudiar pues cómo los genes se mueven de una bacteria a otra, ¿no? Y entonces aquí tenemos una imagen de la transferencia horizontal de los genes, es una caricatura, vemos unas bacterias y vemos cómo estas flechas indican cómo tienen distintos mecanismos para pasarse genes, y entonces al pasarse genes, las bacterias hacen que la historia de la vida en la Tierra, en vez de ser estos linajes como muy bien dibujados, independientes, en donde tenemos bacterias por un lado, eucariontes por otro y arqueas por otro, pues nos dibujan una historia de la vida mucho más compleja, ¿no? Casi en vez de un árbol, pues es un arbusto, ¿no? Con ramas que se mezclan unas con otras, ¿no? Se anastomosan, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, pues este es un paradigma distinto, es un paradigma del árbol de la vida diferente al que Woese nos había propuesto, ¿no? Y entonces, en cierto sentido, pues es más dinámico, ¿no? Es más interesante, por otro lado, porque nos está diciendo que la historia de la vida en la Tierra, desde este punto de vista, si la estudiamos a través de sus genes, es mucho más compleja de lo que habíamos pensado, ¿no? Los genes se mueven de un linaje a otro, ¿no? Y asociados a esta idea, pues surgió también una propuesta por Woese de que el último ancestro común pues era una especie de entidad progenote en donde era más frecuente la transferencia de genes entre células que la herencia vertical, ¿no? Bueno, entonces ahí está, ¿no? Nuestra flecha para no perdernos en el tiempo con tantas teorías, hipótesis, y vemos cómo, de acuerdo a Woese, en la base del árbol universal, pues los genes se mueven mucho y hay como una temperatura evolutiva muy alta, son las palabras que él usa, y poco a poco esta temperatura decrece y aparecen los linajes celulares, ¿no? Sin embargo, pues hay algunas estructuras subcelulares, como el código genético, que están increíblemente conservados en todos los seres vivos, y es un poco difícil de entender cómo estas estructuras tan conservadas en todos los seres vivos pudieron aparecer en un ambiente de tanta transferencia horizontal, ¿no? Y hay algunos genes asociados al código genético que pues sí tienen filogenias canónicas en donde arqueas, bacterias y eucariontes aparecen separados, ¿no? Entonces, el problema es cómo reconciliamos toda esta información. Bueno, además, si estudiamos a los seres vivos actuales, pues nos damos cuenta de que a pesar de la transferencia horizontal de genes, que es un hecho, pues podemos reconocer a distintos linajes de seres vivos claramente unos de otros, y podemos reconocer a las cianobacterias, que fenotípicamente son cianobacterias, y diferenciarlas del Helicobacter pylori, o de las levaduras, o de Deinococcus radiodurans, ¿no? Es decir, podemos reconocer grupos, los biólogos podemos reconocer grupos independientes de seres vivos a pesar de esta transferencia horizontal, ¿no? Tan intensa. Entonces, pues, ¿cómo interpretamos, ¿no? Esta persistencia de los grupos morfológicos a pesar del cambio de genes, ¿no? Y finalmente, a lo largo de la evolución, a lo largo de la herencia, pues la mayor parte de la herencia, digamos, es vertical, de una célula que da origen a dos por división celular, y la transferencia horizontal son eventos más esporádicos, ¿no? Entonces, no hay que dejar esto, no hay que perderlo de vista, es decir, los dos fenómenos están ocurriendo a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Bueno, entonces, para poder inferir la naturaleza de Luca, por un lado, debemos de tener cuidado de no sobreestimar su naturaleza y ponerle muchos genes que tal vez no estuvieron, y estos serían falsos positivos. Y por el otro lado, pues no subestimar su naturaleza y entonces pensar que no tenía ciertos genes que sí los tenía, ¿no? Entonces tenemos este problema, ¿no? Al momento de tratar de inferir su naturaleza, ¿no?
En el 2016 se publicó un artículo que fue súper sonado en el campo, en donde sugirieron que habían podido reconstruir no nada más los genes que tenía Luca, sino que también habían podido inferir el ambiente en el cual vivía Luca, ¿no? Y entonces lo que hicieron estos investigadores es, pues, buscar genes homólogos entre bacterias y arqueas, ¿no? Y luego, pues, ver si estos genes no habían sufrido transferencia horizontal, ¿no? Y para ello, pues, el criterio que pusieron es que nada más hubiera al menos 2 genes en bacterias y al menos 2 genes en arqueas, y que las filogenias aparecieran como separados, ¿no? Y bueno, propusieron, con el resultado que obtuvieron, propusieron pues un ambiente muy complejo asociado a las ventilas hidrotermales, ¿no? Digamos que pues se dieron vuelo ahí en la imaginación, lo cual, como ya hemos visto, no es necesariamente malo, ¿no? Sin embargo, su aproximación también fue criticada porque decían, oye, pues si nada más estás buscando que al menos haya dos linajes de arqueas y al menos 2 linajes de bacterias, pues puedes tener un montón de falsos positivos, porque si un gen apareció en las bacterias y se transfirió a las arqueas, con una sola transferencia, pues ya lo vas a estar identificando como un gen de Luca y es probable que sea un falso positivo. Y por el otro lado, si estás eliminando a todos los genes que han sufrido transferencia horizontal, pues vas a tener un montón de falsos negativos, porque ya sabemos que a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, la transferencia horizontal, pues ha ocurrido, ¿no? Y ha ocurrido con buena frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es esta crítica que se le hizo a este trabajo. Fue un trabajo muy citado y también muy criticado, y bueno, es un trabajo, creo yo, importante en el campo. Y lo más reciente, ahora sí que este año, en el 2024, utilizando pues algunos métodos computacionales modernos, pues vuelven a intentar una reconstrucción del último ancestro común y obtienen un ancestro común que era relativamente complejo, ¿no? Entonces, pues como se pueden dar cuenta, seguimos en la discusión de qué tan simple o qué tan complejo era el último ancestro común de los seres vivos, si era más similar a un progenote, si era relativamente simple, si tenía pocos genes, ¿no? O si bien era un ancestro común que ya era relativamente complejo, ¿no? Que era más similar, por ejemplo, a una bacteria, a una arquea, que a un progenote, ¿no? Tengo la sensación de que la corriente más fuerte en este momento es pensar que era relativamente complejo porque, pues al parecer ya era capaz de sintetizar proteínas, y para sintetizar proteínas se requieren muchos genes, se requiere una maquinaria muy compleja, y eso pues no es consistente con un progenote, que es esta idea de un ser vivo más simple. Pero, pues bueno, seguiremos en esta búsqueda del ancestro común y su naturaleza, ¿no? Y vean que pues en el camino pues vamos aprendiendo muchas cosas acerca de la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Y acerca de la naturaleza pues más íntima, digámoslo así, de los seres vivos, de las primeras etapas de la evolución de la vida en la Tierra. Y vamos aprendiendo acerca de la transferencia horizontal de genes, ¿no? Y vamos aprendiendo acerca de lo resistente que ha sido la vida a lo largo de todos estos miles de millones de años que lleva en el planeta Tierra, ¿no? ¿Qué solución se me ocurre a mí como investigador? Bueno, pues estas aproximaciones bioinformáticas automáticas, ¿no? Que me tratan de inferir un conjunto de genes con un análisis masivo, ¿no? Son muy importantes porque nos dan una hipótesis de cómo era Luca, ¿no? Nos dan una hipótesis gruesa, pero luego viene el trabajo fino arqueológico, ¿no? De ir y estudiar, pues, algunas de estos genes que se supone que se predicen que estaban en Luca, y estudiarlas con detalle a cada uno de estos genes, hacerles sus historias evolutivas, sus filogenias con más cuidado, para ver si se sostiene la hipótesis grande, ¿no? Y entonces, pues es un trabajo parecido al que hacen los arqueólogos, ¿no? Que se van pues a lugares increíbles, ¿no? Al campo, a excavar, ¿no? Y
pues trabajar ahí con la tierra y poco a poco con pinceles casi limpiar los huesos que se van encontrando, los restos fósiles, ¿no? Bueno, también los arqueólogos hacen cosas parecidas, ¿no? La única diferencia, pues, es que aquí no nos vamos a esos lugares fantásticos, ¿no? Sino que lo hacemos desde la computadora, ¿no? En la comodidad del laboratorio, ¿no? Lo cual, pues, tiene ventajas y desventajas, pero se requiere luego este trabajo fino para poner a prueba estas hipótesis muy grandes acerca de qué genes estaban presentes en el último ancestro común, ¿no? Y después tratar a partir de ahí de ir a inferir etapas más tempranas de la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Y entonces ya para eso, pues, ahí sí necesitamos colaborar con químicos, geólogos, físicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería contar y pues hoy estoy todo abierto a las preguntas, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias, Luis. Una charla muy, muy interesante. Nos diste un panorama muy general y muy completo. Bueno, más bien, muy general, pero a la vez muy detallado de todos los aspectos que tienen que ver con este último ancestro común, cómo ha evolucionado los conceptos, cómo han ido cambiando las ideas y las propuestas para esta área. No sé si tengamos algunos comentarios, algunas preguntas o comentarios aquí del público que nos está siguiendo por redes, pero de mientras, pues podemos avanzar con algún comentario o pregunta, si Lorenzo tuviera alguna. Sí. Bueno, a mí, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, te escucho. Que, bueno, a mí me llama la atención esta parte de la transferencia horizontal, ¿no? Que dices, ¿cómo ocurre? O sea, ¿se mezclan las bacterias? O sea, ¿qué sucede, no? Y si eso no puede suceder a otra escala, o sea, con seres más complejos. Sí, no, buenísima pregunta. Las bacterias tienen varios mecanismos para transferir genes y para captar genes del ambiente, es decir, son adaptaciones que tienen las bacterias. Y entonces, por ejemplo, pueden entre distintas bacterias utilizar pensémoslo como un popote, ¿no? Podemos decir que es como una especie de popote, que pues es una proteína tubular, ¿no? Con la cual se conectan dos bacterias y a través de esa estructura se pueden pasar plásmidos, ¿no? Y esos plásmidos pueden traer genes que también son nucleares, ¿no? Y es parte de los mecanismos que tienen las bacterias, por ejemplo, para resistir a antibióticos, ¿no? Y a distintas presiones que les pone el ambiente. Y entonces, pues si una bacteria tiene un plásmido donde ocurrieron una serie de mutaciones y ese plásmido le confiere resistencia a los antibióticos, entonces ese plásmido se puede transmitir, ahora sí que es como su internet, ¿no? Entre distintas bacterias, ¿no? Pero también son capaces de tomar DNA directamente del ambiente, ¿no? Entonces, si una bacteria muere o otro ser vivo muere y libera DNA, las bacterias son capaces de tomar ese DNA y también incorporarlo a su metabolismo y utilizarlo, ¿no? O los fagos, los virus de las bacterias, cuando infectan una bacteria, al momento que el fago se replica y luego va a infectar a otra bacteria, se puede llevar genes de la bacteria que infectó y entonces hacer esa transferencia, ¿no? Ahora, no nada más es cosa de bacterias, sino que también puede haber genes que se transfieran de bacterias o arqueas hacia animales, plantas, hongos, ¿no? También por diversos mecanismos, ¿no? Entonces, y aquí pues entran bacterias o entran también a jugar virus, ¿no? Por ejemplo, los mamíferos necesitamos una proteína especial en las placentas para que funcione, ¿no? La placenta. Y esta proteína, muy importante, no recuerdo ahorita su nombre, es de origen viral, ¿no? Y entonces nos ha llegado por virus, las hemos incorporado y son parte fundamental de nuestra fisiología, ¿no? Entonces, y no ha ocurrido una, sino que ha ocurrido varias veces a lo largo de la evolución, ¿no?
Entonces, sí, a esto yo le llamaría, pues, transgénicos naturales, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Hablar de transgénicos es un tema tremendo, pero la naturaleza crea transgénicos y es parte fundamental del proceso de la evolución, ¿no? Entonces, sí, es súper interesante, ¿no? Es súper interesante. El DNA resulta ser una molécula mucho más plástica de lo que originalmente se pensaba, ¿no? Y mucho más dinámica, digámoslo así, ¿no? Ok, gracias. Sí. Ok, muy bien. Bueno, yo tengo también un comentario acerca de este aumento en la complejidad del último ancestro común, como nos comentabas. Y yo creo que esto es una consecuencia de dos factores, al menos como yo lo veo. De que justo pues ahora se pueden conocer más cosas, ¿no? Como que tenemos más herramientas para conocer más cosas, más detalles de esto. Y con esto se van fortaleciendo pues las propuestas, las hipótesis iniciales. Si esto es así, y pensando en que ahora las herramientas bioinformáticas y esto de de las ómicas, las herramientas ómicas, a lo mejor hasta la inteligencia artificial tiene que jugar aquí un poquito el papel. ¿Hacia dónde iría entonces esta complejidad? O sea, ¿tú cómo ves que sería la siguiente etapa de comprensión del último ancestro común? Es muy buena pregunta. Es difícil poder predecir hacia dónde vendrán los nuevos estudios. Sí, yo creo que una apuesta más o menos segura es que a alguien se le va a ocurrir alguna manera de utilizar las herramientas de inteligencia artificial que son cada vez más comunes para volver a preguntarse acerca de la naturaleza del último ancestro común y ver si podemos tener pistas más convincentes acerca de su complejidad, ¿no? Ahora sí que le digo, pues a los estudiantes más jóvenes, ¿no? Les toca venir con ideas frescas, ¿no? Con venir a apostar por nuevas aproximaciones y a los que estamos como, digamos, sus directores de tesis, nos toca también darles oportunidad a estas ideas, ¿no? No pensar que como ya hicimos 20 años, 30 años en la investigación, nos las sabemos de todas, y los métodos que aprendimos en aquel entonces, pues van a seguir siendo, pues aptos, ¿no? Para la nueva información y las nuevas herramientas que hay, ¿no? Entonces, pues sí, hay que echarle buena creatividad, hay que estar abiertos a nuevas ideas. Es nuestro reto, ¿no? A los que ya tenemos algunos años, podernos abrir a nuevas ideas, y a los jóvenes, pues, confiar en sus ideas y proponerlas, ¿no? Entonces, pues es lo que podría decir, ¿no? Seguramente habrá, porque pues se han publicado trabajos acerca de LUCA a lo largo del tiempo, como ven, pero no está dicha la última palabra, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Sí, claro que sí. Y justamente ese tema que tomas y que mencionaste también en tu conferencia de la creatividad y de apostarle como a las ideas retadoras, ¿no? A las cosas que igual y sí funciona, igual y no funciona, pero pues hay que darle oportunidad a esas ideas, a esas propuestas para que pues algo novedoso y algo nuevo salga. Sí, que yo creo que es una de las partes más bonitas de esta área de la ciencia, ¿no? De tratar de entender cómo surgió la vida en la Tierra, si puede haber vida en otros planetas, ¿no? Si una vez que evoluciona la vida, pues si tiende a haber luego seres vivos más complejos o no, ¿no? Es que desconocemos muchas cosas, ¿no? En realidad es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos, y eso la hace, además de que son preguntas pues como muy profundas de la ciencia, pues la hace también más interesante, ¿no? Porque hay mucho por explorar y mucho por descubrir, ¿no? Exactamente, muy bien. Tenemos algunas participaciones de las personas que nos están siguiendo en redes y a través del canal de YouTube de Soma. Entonces vamos a mostrar algunos comentarios. Dice Santiago Cadena Rodríguez, dice, hola, muy interesante charla, muchas gracias. Mi duda es sobre el papel de los virus en estos modelos evolutivos. Los virus también incorporan material genético en las células. Mi duda es si, y aquí continúa, ¿los virus pertenecen al mismo árbol de la vida o tienen otro árbol? Gracias.
Excelente pregunta y sí, sí es una, digamos, sí, creo que sí me faltaría incorporar a lo que se ha dicho acerca de los virus en esta plática. Los virus estuvieron como mucho tiempo fuera del campo de los biólogos evolutivos en términos de evolución temprana de la vida, y el que también por ahí de los 90 se empezó a hablar de la importancia de los virus en la evolución de la vida en la Tierra fue Patrick Forter, este investigador que está en París, en Francia. Y entonces, pues, y de ahí surgieron varios otros investigadores y varias líneas para tratar de entender cuál ha sido el papel de los virus en la evolución de la vida en la Tierra. Obviamente, seguro, han jugado un papel moviendo genes, reinventando genes, ¿no? Evolucionando genes, ¿no? Pues yo digo que hay como más o menos dos propuestas, a mi modo de entender. Hay quien sugiere que los virus son anteriores a las células, ¿no? Que la vida se originó con virus y después estos dieron origen a las células. Conceptualmente no es una propuesta que a mí me atraiga mucho porque, pues, yo entiendo que los virus necesitan de las células para vivir, ¿no? Entonces, las necesitan para replicarse. Entonces, pues aquello muy primitivo que surgió en la vida, a los inicios de la vida, pues tuvo que haber tenido metabolismo, replicarse, tuvo que haber sido sencillo, y entonces, pues tal vez si le llamas virus o célula, pues es un poco indistinto, ¿no? Probablemente, ¿no? Desde mi punto de vista, los virus son genes que se han logrado escapar del control celular, digámoslo de esa manera. Y son de orígenes múltiples, ¿no? O sea, no todos los virus provienen de un solo origen, sino que seguramente tenemos cientos de orígenes distintos de virus, ¿no? Es mi intuición, ¿no? Que los virus, cada grupo distinto de virus tiene un origen diferente, son polifiléticos, ¿no? Y claramente deben de estar dibujados en el árbol de la vida en la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿qué gen usas para dibujar el árbol de la vida en la Tierra o cuáles genes usas? Pues ahí sí depende, si usas ciertos genes que usan los virus, pues los incluyes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo pequeñísimo. Los cloroplastos y las mitocondrias, pues son de origen bacteriano y tienen un genoma bacteriano, tienen un genoma circular, muchas de ellas, de origen claramente bacteriano. Su DNA polimerasa y su transcriptasa no es de origen bacteriano. O sea, la enzima que replica el genoma en las mitocondrias y los cloroplastos es de origen viral, ¿no? Entonces, pues si bien las mitocondrias y los cloroplastos son bacterianos, su polimerasa es de origen viral, ¿no? Y entonces, para entender la evolución de estos sistemas, necesitamos a los virus, ¿no? Entender la evolución de los virus. Entonces, están ahí mezcladas en el árbol de la vida. Uh-huh. Estás en mute, Sandra. Perdón. Muchas gracias, Luis. Tenemos aquí una participación de Elizabeth Chacón. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Dice, hola, Luis, la distancia entre el progenote y la comunidad LUCA puede ser muy grande. ¿Cuáles serían los genes más primitivos y simples posibles para el progenote? ¿Siguen siendo ribosimas? Leí hace poco que los viroides están adquiriendo importancia para ser progenotes. Sí. Elizabeth, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Pues bueno, la distancia evolutiva entre los progenotes y la comunidad LUCA, si LUCA era más complejo que un progenote, entonces la distancia evolutiva es grande, ¿no? En términos cualitativos, es decir, LUCA yo creo que lo más seguro es que podía sintetizar proteínas, y si podía sintetizar proteínas, entonces es muy probable que no fuera un progenote, ¿no? Más bien sería parecido en complejidad a una célula como una bacteria actual, ¿no? Y los progenotes, pues sí, necesariamente tienen que ser más simples, ¿no? En principio, debieron de haber sido ribosimas, seguramente, es decir, moléculas de RNA capaces de llevar a cabo catálisis biológicas. Debieron de haber sido capaces de replicarse a sí mismos, o sea, tenido alguna manera de ser polimerasas, y
Y pues hay quien sugiere que probablemente estuvieran asociados a los aminoácidos desde el principio, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que, por ejemplo, George Fox propone que tal vez los genes más antiguos, las ribosimas más antiguas, son las moléculas del RNA ribosomal, ¿no? Y la verdad es que ahí, pues sí es difícil entender cómo era Luca. Estas etapas más tempranas de evolución de la vida en la Tierra, pues son todavía un poco más nebulosas, ¿no? Entonces, bueno, y sobre los viroides, pues pueden ser modelos tal vez, ¿no? A mi interpretación, pueden ser modelos de cómo pudieron haber sido los progenotes, pero no necesariamente los viroides como descendientes directos de los progenotes, ¿no? Esa puede ser tal vez la distinción importante que hay que hacer. Excelente, muy bien. Tenemos otra participación de María Elena Aguilar Mena. Hola, María Elena. Dice, eso de la actividad bacteriana de transferirse ADN sin saber nada de esto de Luca, sabemos en medicina que esto es catastrófico, porque con los antibióticos se ocasionan resistencias, así como los virus sabemos que pueden dar mutaciones. Y continúa el comentario, dice, sin embargo, se pueden aprovechar los nuevos conocimientos para atacar las mismas enfermedades. Sí, así es. Estamos en una carrera evolutiva con las bacterias, siempre lo hemos estado, ¿no? Y con muchos otros patógenos. Bueno, las bacterias cuando son patógenas, claro, no todas son patógenas. Y llevamos algunos años, la humanidad viviendo muy felices con los antibióticos que hemos encontrado en la naturaleza, pero pues si no hacemos más investigación y desarrollo en antibióticos, pues tenemos un futuro un poco complicado, ¿no? Entonces, pues es una de las cosas que ahorita en las cuales tenemos que apoyar de manera muy fuerte el desarrollo de nuevos antibióticos y entender muy bien cómo las bacterias adquieren resistencia, ¿no? Y cómo se transfieren genes. Pues digamos que es una de las líneas de investigación más importantes para la humanidad en este momento, lo considero, ¿no? Así es. Perfecto, muy bien. Pues Lorenzo, no sé si tengas algún otro comentario o pregunta. Bueno, sí, uno que tal vez salió en la plática, pero no tiene que ver exactamente con el tema, y es, perdona que mi perrito no me deja, pero es esta idea del estudiante de Luis Pauling, no me acuerdo de su nombre, su apellido, de proponer algo novedoso, y fue muy fuerte porque justamente no estaba un árbitro de por medio, ¿no? Algún tiempo, hace ya muchos años, platicando con la doctora Paris Pishmis, que por cierto celebramos el 25 aniversario de su fallecimiento, ella pues nos invitó a un grupo de estudiantes porque necesitaba platicar, ¿no? Estaba muy sola ya, en edad avanzada, y decía que hubo un tiempo en el cual publicaba unos artículos y daba ideas, lo dejaban poner ideas que no necesariamente tenían todo el sustento, pero que podían guiar un nuevo campo, ¿no? O unas nuevas avenidas para explicar algo que desafortunadamente se había perdido, ¿no? Entonces eso me resuena a mí, y eso que sucedió, por ejemplo, es importante, ¿no? Que haya que pudiera haber ese flujo de ideas, ¿no? Entonces, eso se me vino de golpe cuando te oí decir eso, ¿no? O contar esa historia, ¿no? Entonces, es lateral, pero es cierto, necesitamos generar esas ideas que pueden ser de repente no tener todo un sustento, pero que deben de salir y generar una avenida que no se había explorado porque no nos dejaban, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que eso haya pasado, ¿no? En ese caso. Sí, totalmente. Pues yo creo que es una de las partes emocionantes de la ciencia, la creatividad, ¿no? Y hablando de nuevas ideas, pues tal vez podamos apoyarnos también no nada más en ideas que provienen de la inteligencia de personas, pero podamos empezar a ver qué nos propone la inteligencia artificial, ¿no? Una especie de diálogo, ¿no? Y pues también ahí en ese ping-pong de rebotar ideas, se nos pueden ocurrir cosas interesantes, ¿no?
Sí, justamente lo que hablábamos de las nuevas herramientas y de todo lo que tenemos ya a disposición hoy, porque además hay un cúmulo de conocimiento impresionante, ¿no? Ya ahorita para varias áreas del conocimiento se dice que estamos en tiempos muy privilegiados porque ya tenemos muchos conceptos, muchas teorías, muchas propuestas acumuladas. Ahora hay que hacer que interactúen y precisamente ver qué puede resultar de ahí. Sí, claro, hay que, pues las nuevas ideas, pues luego pues son también combustible para la ciencia, ¿no? Hay que tener coraje de plantearlas y creer en ellas luego. Si no nos llevan a ningún lado, pues ni modo, ¿no? Es parte de la ciencia, pero a veces pueden abrirnos a nuevos campos, a nuevas cosas que la gente no había visto, ¿no? Exactamente, así es. Pues bueno, nuevamente, pues no me resta más que agradecer de nueva cuenta al doctor Luis del Haye Arredondo por haber estado aquí con nosotros en una conferencia más del ciclo Astrobiología para Todos, organizado desde la Sociedad Mexicana de Astrobiología con el apoyo del proyecto 318697 Astrobiología de México, financiado por CONACYT. Agradezco también a Lorenzo por acompañarme en la transmisión y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y el canal de YouTube de la Sociedad. Y nos vemos la próxima semana en una conferencia más para cerrar este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, que sigan pasando una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer.